Bienvenidos a este espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para analizar un poco las temáticas, especialmente en la materia de cultura política. Precisamente me acompañan a esta hora Jorge Calero, futuro abogado, estudiante de Derecho de la Unidad Central del Valle del Cauca, UCEBA, y Javier Jaramillo, profesional en Gobierno y magíster en Gobierno, precisamente un líder también de la ciudad de Tuluá. Jorge es de la ciudad de Buga. Bienvenidos a este espacio. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Un saludo muy especial a la Universidad Nacional Abierta a Distancia por este espacio tan importante. Muchas gracias, Damián, por la invitación y un saludo a toda la audiencia y teleaudiencia. Bien, entremos en materia para tratar de entender y comprender estos espacios y las temáticas que vamos a desarrollar. ¿Qué diferencias hay entre nación, Estado y gobierno o relación que ustedes pueden entender en este primer punto? Comencemos, ¿no? Pues yo pensaría que el tema de nación y gobierno hacen parte del Estado. El Estado tiene unos elementos que son inherentes a él, que son territorio, nación, gobierno y soberanía. Y entonces, en este sentido, la nación sería las personas que hacemos parte de un territorio y que contamos con un sentido, yo llamaría chauvinismo, con un sentido de pertenencia frente a un territorio. Y el gobierno pues se da en gobiernos de turno, es cuál es la manera como a quien nosotros elegimos y son las administraciones de turno. Jorge. Complementando ya lo que decía nuestro compañero, creo que es una definición muy acertada. Digamos que el Estado es esa organización social definida por un territorio, pero que además tiene una organización política, y hay un escenario muy importante que define al Estado, que es el tema de la soberanía. Un Estado se reconoce como soberano dentro de su territorio y también genera esa soberanía o genera la existencia del Estado frente a la comunidad internacional. La nación, como ya bien lo decía, hace referencia a las personas que hacemos parte del Estado, que compartimos, digamos que un idioma, una raza, unas costumbres y que nos hacen parte de ese Estado como tal, y el gobierno, digamos que es el encargado de dinamizar o de gobernar, de dirigir a esa organización política o a esa organización estatal de la que ya hablamos. Pasemos a otro punto muy breve, y es el tema de la relación o similitud sobre participación política y democracia. ¿Qué percepción o qué postura tienen ustedes frente a esta temática, don Jorge, don Javier? Inherentemente, digamos que cuando hablamos de democracia podemos hablar de participación política. Un sistema democrático compuesto esencialmente, por ejemplo, como lo vimos en Colombia, supone que estamos en una democracia participativa y representativa a su vez, en la manera como elegimos a las personas que gobiernan nuestro país o que se componen en las dos ramas a las cuales nosotros podemos tener la posibilidad de elegir por voto popular, que es la ejecutiva en cabeza de los presidentes, gobernadores y alcaldes, asambleas y consejos, y las legislativas, que se refiere al Congreso de la República. La participación política compone entonces, digamos que la posibilidad de los ciudadanos como tal de componer esa estructura de las ramas que ya hemos mencionado. Don Javier, ¿qué entendemos por participación y democracia? Complementaría un poco lo que dice Jorge, porque pues ya ha dicho gran parte de lo que significa. El caso es que pues democracia es un sistema. El sistema es el hecho de nosotros elegir a quien, pues el tema de demos y el tema de cracia. Entonces es básicamente llegar a elegir a quienes nos representan a partir de un criterio propio, y el tema de participación pues viene implícito dentro de la democracia, y también es la manera como nosotros hacemos parte de lo que hablamos anteriormente de esa nación y tomamos una decisión frente a algo, tomamos un criterio. En ese sentido, y vamos analizando un poco más qué es cultura política, entonces, ¿cómo definimos política, Javier Jaramillo y don Jorge Calero? Definiría política como el arte de servir a los ciudadanos, entonces, o de servir a la sociedad. De esta manera, pues, el ejercicio político se da a partir de la elección popular, o no también, porque pues también tenemos otros mecanismos de elección,
pero lo definiría de esa manera, básicamente. Digamos que hace un rato en una charla podíamos analizar que en el momento en que un conglomerado social decide organizarse como Estado, necesita la dirección misma o una mesa directa, una junta directiva, por ponerlos en palabras castas, digamos que se encargue a través de las instituciones de administrar todo lo que comprende el Estado. Entonces digamos que ya hablamos de la participación y digamos que la política es eso que nos permite a nosotros, es el mecanismo por medio del cual nosotros podemos componer a los funcionarios o la burocracia que compone fundamentalmente los cargos de elección popular. En ese sentido, la política es un ejercicio de vocación. Aquellas personas que se dediquen al ejercicio político, necesariamente tiene que haber primero un ejercicio de vocación que implique lo que ya dijo nuestro compañero, que es el servicio a la comunidad. Muy bien, don Javier, don Jorge. Hay una situación bien especial. Ustedes son muy jóvenes, 22, 28 años. Entonces, ¿cómo podríamos, y tienen vocación por lo político, cómo podríamos diferenciar la política y lo político? Bueno, definiría la política, como hablábamos anteriormente, es la acción de yo participar del ejercicio político, de elegir a quien me gobierna, mientras que lo político es el entorno, es lo que nos rodea en cuanto a la política. Entonces ya más es el tema de participación o el tema de yo que tanto me intereso en cuanto a lo político, ¿ya? Entonces lo definiría de esa manera, básicamente. Yo creo que más que una diferencia podemos encontrar relaciones entre la política, que ya lo mencionábamos, y lo político puede comprender todo ejercicio ciudadano, no solamente ciudadanos, sino digamos que de conglomerado que se pueda desarrollar encaminado a los ejercicios de participación, ¿cierto? La política ya definimos qué es, y lo político puede comprender cualquier tipo de escenario, incluso desarrollado desde una junta de acción comunal, desde una organización social, desde la integración de las empresas mismas, donde se compongan de unos sistemas que generen participación, pero principalmente que se encarguen de ordenar las instituciones que funcionen encaminadas al cumplimiento de un solo fin. Volvemos y jugamos un poco con el entendimiento de la UNAD y lo que quiere la Universidad Nacional Abierta de Distancia en el programa de comunicación social, materia de cultura política, y muy brevemente, ¿qué elementos componen la cultura política? La cultura política, digamos que en un sistema o en un país como el nuestro, o en cualquier país, por así decirlo, se componen de unos estándares que vienen a similitud con la nación, que es la cultura, las raíces, todo esto que ya comprendíamos o que pueden definir la nación como las personas. Y podemos decir que la cultura política se compone de cómo nosotros, a través de la historia o en el ejercicio que practicamos como tal, tenemos la capacidad de elegir a quienes nos gobiernan y a su vez también de presentar propuestas interesantes para gobernar en determinado momento, porque los ciudadanos tenemos el poder, tenemos el deber y el derecho de participar para elegir y ser elegidos. Entonces digamos que la cultura política puede componer todo eso que nos una a nosotros o a un determinado grupo de personas que puedan asociarse a través de un partido, de un movimiento, o que simplemente sean independientes, para garantizar que las personas que se elijan en determinada instancia de elección popular, pues garanticen, digamos, que esos intereses que yo tengo puestos sobre la mesa. ¿Qué elementos componen entonces la cultura política, adicionalmente a lo que ha dicho el compañero Jorge? Pero yo pensaría que la cultura política nace en el colegio o nace en nuestros hogares. Es qué manera o cuál es el criterio que vamos creando desde pequeños en cuanto a lo político y en cuanto a la participación de cualquier discusión que se da en cualquier entorno de nuestra vida. Eso lo explicaba ahorita Jorge, y el caso es que pues se nace con esa, o no se nace, se hace esa cultura política desde los hogares, desde los colegios, y es como persona y como individuo puedo llegar a tomar una decisión frente a un tema. No tiene que ser siempre frente a elegir o a no elegir, sino cómo tomo partido sobre un tema específico, o cómo estoy de acuerdo o no
con ciertos temas. Además, también es de qué manera existe pues, esa participación. Y quiero irme un poco a la situación nuestra, y es cuánto es nuestra abstención en cuanto al tema de cultura política. Entonces allí lo que diría es que hay, en ocasiones, hace falta un tema de conciencia frente a esa elección, ya hablando de comicios y hablando de cuándo elegimos una persona. Entonces, aunque la cultura política abarca tomar un criterio, en ese punto definitivo pensaría que sí compone pues, un elemento fundamental, que es el momento de salir a elegir, que muchos de nosotros no estamos aplicándolo. Muy bien, Jorge y Javier. De esa manera vamos entendiendo un poco más esas temáticas que nos trae cultura política referente a la institucionalidad, en este caso la Universidad Nacional de Abierta a Distancia, frente al programa de comunicación social. Agradecerles eternamente por la invitación y la aceptación a este espacio, y vamos a cerrar este ciclo de preguntas con esta. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Don Javier, don Jorge. Hay un tema fundamental, digamos que la ciudadanía se compone de unos derechos y unos deberes, como ya usted bien lo decía, emanados principalmente desde nuestra constitución política. ¿Qué elementos podrían componer o qué define a nosotros como ciudadanos? Principalmente que podamos entender que la reclamación de derechos supone el cumplimiento de unos deberes también. Ser ciudadano implica atender fundamentalmente que en la composición del Estado nosotros participemos de manera responsable, porque luego las personas que nosotros elegimos para componer el Estado son las personas que nos van a garantizar a nosotros nuestros derechos. Así que el ejercicio de un deber fundamental como es el voto, que aparte de ser un derecho es un deber, si nosotros lo hacemos bien, pues fundamentalmente eso luego va a repercutir en que las decisiones que esas personas a las que nosotros hemos elegido de manera idónea, que cuentan con las capacidades suficientes para lograr, digamos que llevar a cabo sus responsabilidades, pues eso va a generar que luego las otras garantías que yo le exijo al Estado, la salud, la educación, la vivienda, todos los elementos básicos para la subsistencia, pues se puedan garantizar porque previamente yo ya he hecho un buen ejercicio mismo. Don Javier, ¿qué podemos entonces definir y complementar a lo que nos ha dicho Jorge frente a este punto? Bueno, yo diría, en cuanto al tema, pensaría que los derechos es hasta dónde puedo llegar como ciudadano, y el deber es cómo, como teniendo esos derechos, qué es lo que como ciudadano o hasta dónde me permite también la ley llegar. Entonces esto es importante conocerlo cuando hablamos en cuanto a un tema de autoridades. Entonces las autoridades hasta que, y en muchas ocasiones se vulneran nuestros derechos, o pues nosotros dejamos de cumplir nuestros deberes. Entonces hablaría y me iría más por ese tema, diferente al tema pues, de elegir. Obviamente es un derecho que nosotros podamos elegir, pero entonces hasta dónde las autoridades pueden llegar en cuanto a lo que nos compete o no como ciudadanos. Gracias, Damián. Así es, Javier, muchas gracias a ustedes. Eran entonces Jorge Calero, estudiante de Derecho de la Unidad Central del Valle del Cauca, quien nos acompañó para este análisis, y Javier Jaramillo Giraldo, es magíster en magíster en Gobierno y profesional en Gobierno también. Muchas gracias. Muchas gracias.